Estamos de vuelta en MAP TV y nos encontramos en su segmento Frente a Frente. Recibimos a la jueza del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, pero actualmente soy jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción. Wow, Fui promovida hace un mes aproximadamente. Genial, qué bueno, y eso habla mucho, porque eres muy joven, Kenya, eso habla mucho de la capacidad que tienes, pero también de las oportunidades que se han brindado en el sistema judicial, y qué bueno que así sea. Háblanos entonces cuáles son tus responsabilidades ahora como coordinadora. Bueno, la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción, conforme la habilitación que establece la ley, es quien, además de coordinar todos los juzgados que conocen tanto las medidas de coerción, conocen las audiencias preliminares y todas las solicitudes, ese es un rol, digamos, que tiene a su cargo resolver todas las solicitudes de arrestos, allanamientos, las solicitudes durante la etapa inicial en la que el juez debe intervenir en cuanto a las actividades de las demás partes procesales. Por supuesto, sí. ¿Cómo se llega a ser juez? ¿Se dice jueza también? Jueza. ¿Cómo se llega a ser jueza? Bueno, actualmente con la Constitución ha estipulado cuáles son las formas. Hay un concurso de oposición a través de la dirección de carrera del Poder Judicial y se ingresa por concurso de oposición, en el cual se evalúan las competencias, los méritos, y se ingresa 2 años a la Escuela Nacional de la Judicatura, que tiene un rigor de alto nivel, y luego se egresa como juez de paz, que es el primer orden en el escalafón judicial, y entonces ya se va encaminando conforme las competencias, las evaluaciones de desempeños en el escalafón judicial. Ok, pero se puede ir uno promoviendo dependiendo de qué tan bien te vaya, cómo tú vas llevando los casos, de qué manera se puede promover, empezando por juez de paz, hasta tú que eres coordinadora. Sí. Bueno, claro, esto tiene una composición mixta. Hay un escalafón judicial que va colocando en el orden a los jueces y juezas con base a los méritos, a evaluación del desempeño y a un rigor en cuanto a sus competencias. Claro. Los casos que te han tocado últimamente han sido muy sonoros. ¿Esos casos se pueden elegir? ¿Te tocan? ¿Cómo se hace todo esto? No se eligen, definitivamente. Lo que pasa es que en mi caso, al ser jueza coordinadora y estar en un turno en el Servicio Judicial de Atención Permanente, pues me corresponde. El Distrito Nacional es muy sensitivo. Hay muchísimos casos de ese tipo. De hecho, antes de ser jueza coordinadora, había conocido muchísimos casos así, porque el Distrito Nacional tiene una dimensión en el conocimiento de los conflictos elevado en muchos casos de ese tipo. ¿Cómo se manejan estos casos de corrupción, por ejemplo, impunidad? ¿Cómo se maneja todo esto en el sentido, y no quiero que se me malinterprete, pero se ve muy también apegado la integridad, los valores como ser humano, que no se vean tocados por estas personas que tienen todo el poder político y económico? Bueno, definitivamente yo no haría una distinción en cuanto a la naturaleza de los casos. En mi caso, me ha resultado sumamente fácil abordar los casos complejos, porque yo abordo los casos complejos de la misma manera que abordo los casos sensitivos. Perfecto. Los casos sencillos, y digo sencillos por la naturaleza del tipo penal. Y esto te permite que, al tener una mirada meramente técnica de los casos, no tenga ese conflicto. Y afortunadamente a mí nadie se me acerca, nada. Yo ejerzo mi función de manera muy tranquila, en el sentido de que no tengo ningún tipo de injerencia ni interna ni externa. ¿Cómo se hace, y es una pregunta que le hacen mucho a los psicólogos, por ejemplo, cómo se hace para tú no llevarte esos casos a tu casa, por ejemplo? Hay casos que son más sensibles que otros. Sí. Creo que cuando se está consciente del rol, y sobre todo del rol técnico, esto te permite esa tranquilidad. Te permite la tranquilidad de entender que apegarse a la ley, consciente de mi rol de garante de la tutela judicial efectiva, y esto es una fórmula perfecta para esa tranquilidad. ¿Has tenido miedo en algún momento de algún caso que has llevado? Absolutamente. No. Totalmente tranquila. Mi vida normal. ¿Y cómo haces entonces en esos casos que son tan complicados, no solamente por poder económico y político, sino por algunas personas que tienen poder e influencias en la vida social para mantener tu integridad, por ejemplo?
En mi caso he tenido la fortuna de que son muy respetuosas las partes procesales respecto a mi rol. Nadie se me acerca, no he tenido ningún tipo de acercamiento inapropiado de ninguna persona. Entonces, tengo una coexistencia bastante tranquila en sociedad, no he tenido ese inconveniente, de verdad no puedo apreciar ningún tipo de evento que me haga presumir riesgo o algún tipo de amenaza, absolutamente ninguna. Tú sabes que hemos dedicado todo este mes a la mujer en este programa MAP TV y bueno, quisiera preguntarte que qué tan difícil es ser mujer y tener un trabajo de alto riesgo o riesgoso como este de ser juez. Creo que definitivamente la incorporación de la mujer y la incursión en el ámbito judicial sobre todo, que es el que me compete, es simplemente la naturalización de la coexistencia y del avance de la vida democrática. Definitivamente las mujeres y los hombres convivimos, coexistimos y es innegable los aportes y la alta cualificación de la mujer. La mujer cada vez más aporta y digamos que por el acervo de la educación de la mujer incorpora un plus a la labor de juzgar, le incorpora un plus por la forma de interactuar con las personas, por la forma de abordar los temas, porque las mujeres somos concretas, puntuales, somos reflexivas y esto tiene mucho que ver con ese acervo y esa dinámica de nuestro día a día. Es así. De hecho, pasar por el sistema judicial, mi lema es que no tendría por qué doler, no tiene por qué doler, no tiene por qué ser un rigor traumático e inapropiado para ninguna de las partes que intervienen. Entonces, yo creo que la mujer le incorpora ese plus, porque la mujer ve todo de manera integral. Claro. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el sistema judicial dominicano por enfrentar? Son bastantes los desafíos. Nosotros tenemos una labor que no es sencilla, impacta en la vida y los bienes de las personas. Definitivamente creo que vamos muy bien encaminados. La mujer tiene un rol preponderante. Claro. Me atrevo a decir que el rostro de la justicia se está haciendo femenino. Claro, se está feminizando. Se está feminizando. El 60% de las juezas, de los jueces son mujeres. ¿El 60%? El 60%, wow, son alrededor de 770 y algo jueces y de estos 476 son mujeres. Claro. Eso es un avance importante. Definitivamente creo que colocar en el centro de la circunferencia de la atención a las personas es una de las labores principales y es uno de los desafíos que tenemos y que estamos enfrentando. Si vemos el eje número 1 del plan estratégico del Poder Judicial, hace referencia a la justicia inclusiva, a la justicia para todos y todas, y esto es importante. Esto quiere decir que nos vamos encaminando a una justicia moderna, humana, eficiente y sobre todo flexible. Y no me refiero a flexible que las personas lo entienden como paternalista, sino que entiende los contextos sociales y esto es muy importante, no solamente sin desconocer lo jurídico, entiende los contextos de las personas. ¿Tú crees que un paso de avance haya sido también colocar una mujer como que rija el Ministerio Público? Claro, claro que sí, eso es un paso significativo y también que enriquece esa mirada. Como te decía, la mujer tiene una mirada integral. Claro. Definitivamente es un paso de avance. ¿Y cuáles son otros avances que hemos tenido en materia judicial? Porque ya, por ejemplo, hay cosas que se han reducido, el papeleo incluso. Sí, como te decía, las mujeres somos más concretas. Sí. O sea que muchos de los cambios se ha debido a eso, a la feminización del sistema judicial. También que quienes dirigen en este momento el Poder Judicial tienen una mirada amplia de esto, tienen una mirada y entendimiento de que hay que facilitar a los usuarios y usuarias el acceso. Claro. Creo que esa mirada de entendimiento de que las burocracias innecesarias hay que eliminarlas también está presente y esto comprende a las mujeres y a los hombres. Tenemos una comprensión clara en el Poder Judicial de que no tiene que doler pasar por el sistema judicial, los trámites deben ser en breve término y no solamente es que te entreguemos una decisión, es que la decisión sea oportuna, rápida, que sea fácil, sobre todo que las personas no tengan, digamos que pasar por esos escollos históricos de la mora judicial,
que se está mitigando de una manera trascendente. Tenemos todos los proyectos ahora del Poder Judicial están encaminados a eso, a mitigar la mora, a facilitar el acceso a los usuarios, a que sea en un lenguaje amigable, que las personas entiendan lo que yo les digo en audiencia, que se entienda, que se comprenda, que los usuarios sepan qué hacer ante una cuestión. Pero hemos avanzado también en sentido de que los procesos no son tan arcaicos como antes también. ¿Cuáles otros proyectos se tienen para el mejoramiento de nuestro sistema judicial? Hay muchos proyectos que tienen que ver con la justicia inclusiva, entendiendo que no todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder al sistema que otros. Claro. Por ejemplo, están las entrevistas para personas víctimas y testigos en condición de vulnerabilidad, que esto facilita que no solamente las personas menores de edad, sino que personas que tienen algún tipo de discapacidad, que son de grupos vulnerables o víctimas de delitos sensitivos puedan acceder en un espacio distinto, con un equipo multidisciplinario, y esto entendiendo que sin desconocer el debido proceso hay personas que necesitan el sentido de priorización en sus procesos, más rápido, un abordaje distinto, las personas que tienen o ameritan intérpretes, es decir, nosotros estamos potenciando eso, entendiendo que el impacto es en las personas, esos no son procesos meramente jurídicos. Y en el aspecto económico también, porque sabemos que llevar un proceso judicial es costoso muchas veces y muchos de esos procesos se caen porque de las zonas más vulnerables de nuestro país no quieren o no pueden seguir con esos procesos. ¿Hay proyectos en relación a eso? Sí, creo que definitivamente debemos mejorar, hacer más robusta la mirada de justicia restaurativa, de justicia terapéutica, que entienda esos contextos y que también haga un uso eficiente de las medidas alternas al conflicto. No todo tendría que judicializarse, hay procesos que perfectamente se pueden solventar con importantizando el problema y la solución con una respuesta temprana, y el Poder Judicial está trabajando en esos temas, justicia terapéutica, ya hay varios pilotos. Por ejemplo, yo he dirigido un piloto que ya creció, el piloto de justicia terapéutica para personas que cometen ciertos delitos menores por un tema de consumo problemático de sustancias, y evidentemente esa respuesta no puede ser solamente judicial, tiene que ser terapéutica, y estamos avanzando en eso, en justicia restaurativa. Es decir, yo creo que vamos avanzando porque ya tenemos el primer paso. Ya tenemos el paso de la conciencia de esos abordajes, y es cuestión de pasar del por qué al cómo. Antes de finalizar esta entrevista, a mí me gustaría que dejaras un mensaje para esas mujeres jóvenes, niñas, que tienen sueños de tal vez llegar a ser juez igual que tú. ¿Qué mensaje tú le dejas a estas niñas que ven en ti un ejemplo? A las mujeres solamente decirles a las niñas que nosotras podemos con todo, podemos hacer todo, enfocarnos, estamos en un momento de oportunidades, es una, digamos que esas diferencias invisibilizadas cada vez más se están poniendo de relieve, y solamente es poner énfasis en lo que queremos, apegarnos, tener tenacidad, y creo que no hay ningún obstáculo. En mi caso lo puedo decir, ha sido una experiencia, llegar a ser jueza, una experiencia grata, una experiencia de lucha y de trabajo, pero se puede sin ningún problema. Qué bueno, y qué bueno que así sea, que personas jóvenes como tú sean ejemplos de superación y de trabajo, y al final se verán los resultados. Así es. Qué bueno, gracias Kenya por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Realmente esto es casi un sueño hecho realidad, hace mucho quería tenerte aquí en el programa, y qué bueno que haya sido en este mes dedicado a la mujer. Muchísimas gracias. Bueno, pues continuamos con más aquí en MAP TV, no se mueva, tras la pausa, mucho más. ¿Te gustó este video? Pues suscríbete en nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de las informaciones que subimos en esta plataforma.